Cordial saludo, muy buenas noches. En esta noche vamos a presentar un video correspondiente a la cátedra Introducción a Electrónica. Vamos a demostrar con esta práctica cómo se usa el instrumento para medir las diferentes magnitudes eléctricas, como son el voltaje, la corriente y la resistencia. Como primera medida vamos a mostrar cómo se utiliza este instrumento. Este instrumento, el que vemos aquí, se llama multímetro. Es un instrumento multimedición, con él podemos hacer las medidas de las magnitudes eléctricas que le acabo de mencionar. Posee un display, que es este que está aquí, lo podemos observar. Tiene un dial, que es el que nos selecciona la magnitud que queremos medir. En este caso tenemos la magnitud de la corriente alterna, que la vamos a medir, pues no estamos en un laboratorio, la vamos a medir en este toma corriente normal, como tenemos en nuestra casa. Y si podemos ver el voltaje es de 107 voltios, el voltaje de corriente alterna. Yo tengo conectado un protoboard donde vamos a hacer una práctica. Tengo un convertidor que me convierte los 110 voltios en 9 voltios de corriente directa, y vamos a hacer la práctica para medir la corriente directa. Seleccionamos corriente directa en nuestro multímetro y las puntas de la corriente directa son estas, y ahí las podemos medir. Podemos observar que ahí tenemos 9 voltios de corriente directa, ahí lo observamos en el multímetro. Para medir resistencia solamente movemos el dial hacia este símbolo de ohmios. Las resistencias, la magnitud de la resistencia es ohmios, y por ejemplo tenemos esta resistencia de 20 ohmios, de 10 ohmios, 20 vatios. Vamos a medirla, medimos en sus extremos, nos damos cuenta que son 11 ohmios, nos está marcando el multímetro, de 10 ohmios, 20 vatios. Tenemos otras resistencias de este tipo, que estas resistencias son de cerámica, y también la podemos medir, es de 18 kilo ohmios, 17.5 kilo ohmios, nos está mostrando el multímetro. Cabe anotar que dentro de estas medidas debemos tener todas las seguridades del caso, puesto de que tomando estas medidas nos podemos accidentar. La corriente la vamos a medir. La corriente se hace colocando el multímetro en serie con la carga que vamos a medir. En este caso yo tengo un LED conectado a un potenciómetro de 1K. Vamos a medir el potenciómetro. El potenciómetro es de 1K. En este momento lo tengo seleccionado con 1K, 1 kilo ohmio. Y vamos a medir la corriente que consume el LED cuando está bajo esas condiciones, y vamos a medirle la corriente. Vamos a energizarlo. Dentro de este procedimiento tenemos que cambiar las puntas del multímetro para este lado y seleccionamos miliamperios, porque el LED lo que va a consumir son unos pocos miliamperios. Entonces quitamos este puente, vamos a desenerizar, quitamos este puente para colocar el multímetro en serie. Colocamos el multímetro en serie y prendemos el LED. Ahí vemos el LED cómo enciende y vemos cuánto está consumiendo el LED. Consume 6.5.6 miliamperios, 5.7 miliamperios en DC, corriente directa. 5.7 miliamperios en DC. Esa es la corriente que está consumiendo el LED. Como está en serie, si quitamos una de las puntas, se interrumpe el circuito. Si le colocamos la punta, miramos que el consumo de corriente del LED es
el que les estaba indicando en este momento, 6.4 miliamperios DC. Tenemos otros elementos como los condensadores y las bobinas, que se denominan elementos pasivos electrónicos. Estos elementos, el multímetro también tiene un dial para medir condensadores. Ahí lo podemos observar. Tiene un símbolo de condensador y en la pantalla nos muestra en este momento que está midiendo nanofaradios. Está automático. Vamos a ver de cuántos microfaradios es este condensador. De 360 microfaradios, ahí lo estamos observando. 360 microfaradios. Las bobinas, esta es una bobina de un contactor. Las bobinas también las podemos medir y las bobinas normalmente se miden en henrios, pero con el multímetro, para comprobar si una bobina está en buen estado o no, la podemos medir en la escala de ohmios. Colocamos el multímetro en ohmios y medimos la bobina. La bobina debe tener, es una bobina de 110 voltios, y dependiendo de la lectura que nos den en el multímetro podemos decir si está buena o está mal. Normalmente las bobinas o están abiertas o están en cortocircuito. Esta es una bobina que está bien, nos mide 142.8 ohmios. De esta manera hemos apropiado de cómo utilizamos los elementos de medición en electricidad y electrónica. Medimos, como les dije antes, con el multímetro. Podemos medir resistencia. Si colocamos el dial en este punto, podemos medir voltaje de corriente directa. Si lo colocamos el dial en este punto, podemos medir corriente alterna, voltaje de corriente alterna, voltaje alterno. Aquí está voltaje AC. Y en este sentido apagamos el multímetro. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces